Pueden tomar asiento. Sé que hoy nos visitan, por lo que alcancé a charlar, Brenda, bienvenida, Miriam, bienvenida, y hay alguien más que nos está visitando por primera vez en este lugar. Bien, así que bueno, hermanos, bienvenidos. ¿Y cómo recibe la iglesia estas dos hermosas mujeres que nos están visitando hoy? Bienvenidas y que se sientan muy cómodas, ¿sí? Bueno, hoy vamos juntos, esto lo tenemos que hacer juntos, vamos a estar meditando sobre un tema que hoy repetimos muchas, cantamos muchas adoraciones sobre el tema de la fe. Y hoy lo que vamos a ver es entre la fe y la incredulidad, ¿sí? O sea, que saben que la poca fe raya con la incredulidad, que a veces... Así que bueno, a ver, yo quiero saber quién son hombres y mujeres de fe. Bien. ¿Y quién son? Y el resto, no. Seguramente, si estamos acá convocados, es que todos tenemos una cuota de fe. Y esa cuota de fe, y rayo con la incredulidad, seguramente las emociones, los sentimientos, toda esa información que me da la prueba, ¿qué va a hacer? Me va a amedrentar, me va a angustiar, no voy a poder pensar, ni si voy a ir al Señor, pero en realidad no lo estoy escuchando y no estoy haciendo ni buscándolo para que yo haga lo que tengo que hacer. ¿Y qué hice? Me quedo ahí en la prueba. Pero cuando en la misma circunstancia la fe que tengo en Dios me alcanza para ver la situación, entender la información que me está dando, pero voy a la presencia del Señor y necesito hablar con Él y le cuento y escucho el rema, porque ustedes saben que cuando yo me acerco a Dios es un diálogo, es una ida y vuelta, no es un monólogo. Entonces escucho, salgo de su presencia y la prueba sigue estando, pero mi sostén va a ser el rema. Entonces la paso, obedezco lo que Él me dice y digo, adelante voy. Y seguramente cuando estemos compartiendo con alguno, miren lo que hace el que tiene fe. Dice, sí, este es mi problema, está pasando esto, pero el Señor me dio esta palabra y a pesar de, yo me sostengo en esto. Así habla la fe, ¿sí? Me hago cargo, entiendo la palabra, sigo adelante y después puedo cruzar la prueba con el rema del Señor, con la palabra del Señor, con el que me va a sustentar, la palabra que a pesar de toda la información que está dando yo, esto está pasando, pero a mí el Señor me dijo otra cosa y paso la prueba. Así que esa es la experiencia, ¿no es cierto?, que todos hemos tenido, ¿no es cierto?, hemos pasado en nuestra vida cristiana con fe, con poca fe y a veces con mucha fe. Pero qué sabor lindo queda pasar la prueba con la fe que Dios me ha dado, con el rema que Dios me ha dado, con su paz, con su gozo. Y esto es lo que hoy el Señor nos quiere invitar a cada uno de nosotros a caminar en esta clase de fe. Así que la fe, ¿qué hace? Me enfoca en Dios. Y la incredulidad, ¿qué hace? La falta de fe me desenfoca de Dios. ¿Y me enfoca qué? En mí misma. Y es una lucha, por eso es entre la fe y la incredulidad, el tema que hoy vamos a estar pensando. Vamos a leer Números 13, del 27 al 33. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Vamos diferenciando, muy bien, amén. No podemos más los varones que subieron con él,
Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le pareceríamos a ellos. Así que acá, sobre una misma situación, dos enfoques diferentes, ¿sí? Uno cargado de esperanza y otro cargado de desesperanza. Así habían capitalizado estos 10 espías. ¿Y en qué contexto está esto? Ya habían salido el pueblo de Israel de Egipto y estaba enfrente de la tierra prometida, ¿sí? Así que se eligieron 2 espías dentro del pueblo y fueron a ver. Y cuando vieron, sí, la tierra era buena, nadie discute nada, pero lo que vieron estos 2 espías se transformó en 2 formas de ver una misma situación distinta. Una cargada de fe y otra cargada de desesperanza. Ahora, después estos 10 espías, ¿qué tenían en común? Y saben que ellos tenían un pasado en común. Así que seguramente primero que todos escucharon de la promesa de Dios sobre la tierra prometida. Todos sabían, todo el pueblo sabía que había una tierra prometida por Dios desde la época de Abraham, ¿sí? También sabían que Dios había prometido que cuando el pueblo vaya a atacar esas ciudades donde estaba su tierra prometida, ahí ellos iban a vencer porque Dios le iba a dar la victoria. Hasta ahora sabían todo eso. También sabían vieron y convivieron con los milagros del Shaddai, con los milagros del Todopoderoso, cuando salieron de Egipto. Todos participaron de las plagas, ¿sí o no? Cruzaron el Mar Rojo dividido. Seguramente también todos vieron el maná que caía del cielo, las codornices, la nube de fuego cuando los guiaba por la noche, la columna de humo cuando en el día cuando guiaba el pueblo la columna de día, que eso era la presencia del Señor. Vieron el agua, cuando golpearon la roca salir agua en el desierto donde no había nada. Así que todos tenían ese pasado en común. Y fíjense, dice un chiste que porque yo nazca en un garage no soy un automóvil, ¿no? Así que parece que no habían capitalizado todo lo que habían vivido y lo que habían vivido y entendido y disfrutado de la presencia del Señor, ¿no es cierto? Así que los 2 espías vieron el poder de Dios, pero a pocos les sirvió para fortalecer la fe, ¿sí? Poco les sirvió para enfrentar una nueva situación y hacer lo que Dios le pidió que hagan, que era ir y tomar la tierra prometida. Y los 12 habían vivido exactamente lo mismo. Ahora pensemos por un instante, ¿por qué algunos lo capitalizaron? La promesa, la defensa del Señor, todo lo que vieron, y otros no. Y hay una combinación muy importante. A ver, juntos pensemos en esto. ¿Por qué es esto? Yo también creo que todos lo hemos visto en algunas campañas donde hay milagros que se sanan, se liberan, ¿sí o no hemos visto? Pero vos observás después pasa el tiempo y la gente se olvida de todo. Sana está, pero se olvidan de que Dios la sanó, de que hicieron la oración de fe, ¿sí o no? Entonces hay una combinación que es una bomba de fe y otra que no. Mi relación con Dios, cuando yo tengo una relación parcial, a veces sí, a veces no, o la ausencia de mi relación íntima y personal con Dios, más los milagros, ¿saben dónde se capitaliza eso? En las emociones, en los sentimientos.
Y como las emociones y los sentimientos van, viste, de aquí para allá, llega un momento en que desaparecen. Y si desaparecieron, ¿qué hicieron? No alimentaron mi fe, no fortalecieron mi fe. Por lo tanto, ¿qué tengo en mi interior? Una fe débil. Una fe débil. ¿Vamos entendiendo? Amén. Ahora fíjate la otra combinación. Una relación íntima, espiritual, con Dios, sincera, auténtica, profunda. En esa relación donde mi corazón está pegado al corazón de Dios y su corazón es mi corazón y podemos hablar y podemos fortalecer la fe. Esa es la combinación perfecta. Porque cuando yo le sumo los milagros que veo en mi vida o a mi alrededor, los capitalizo en mi espíritu. ¿Y eso qué hace? Fortalece ¿qué? Mi fe. Y eso es permanente. Fortalezco mi fe, hago crecer mi fe y me ayuda siempre a hacer un escalón para nuevos desafíos de mi vida. Porque veo, mira, tengo esa confianza, habíamos dicho que era la confianza plena que yo tengo en algo que Dios me dice que va a hacer. Entonces, esa es la combinación completa, la perfecta. Mi relación con Dios más los milagros, ahí sí las capitalizo y así aumenta y fortalece mi fe. Al principio habíamos dicho esto, ¿no es cierto? Que las circunstancias nos dan mucha información. Ahora, vamos todos juntos pensando. Esa información que recibieron los 10 espías, ¿los ayudó? ¿Los amedrentó? ¿Los angustió? Seguramente habrán pasado por su corazón un montón de cosas y los afectó. Y lo primero que dijeron frente a esa realidad, dijeron, no podemos vencerlos. Ellos reconocían que la tierra era buena, pero ¿qué le tenían miedo? A los que habitaban ahí. Ese era el temor. Entonces dijeron, no podemos vencerlos. Dijeron, vieron todas las dificultades y no solamente que la vieron, las aceptaron. Las emociones se pudieron y lograron cegar la fe, la poquita fe que les quedaba. ¿Y sabés qué dijeron ellos frente a ese problema? No podemos, es imposible. Y ahí quedó. En cambio, los otros dos dijeron, cuando ustedes dijeron amén, y era esa justo la palabra, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomaremos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿qué pensaban? Él y Josué y Moisés. No, ellos tenían internalizado al Shaddai. Ellos tenían internalizado el poder de Dios, la promesa que había dicho, ustedes vayan, que yo voy delante de ustedes y voy a allanar el camino. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sí tenían una relación con Dios y es la forma de reacción y acción es completamente diferente. Las consecuencias de la fe, o las consecuencias de mi falta de fe o de mi incredulidad, es contagiosa. Es contagiosa. No solamente va a afectar mi propia vida, ¿sí? Porque voy a ser una mujer que me voy a manejar en el reino de Dios, en la iglesia, en los grupos, de una forma que no estaba planeada por Dios. Porque si yo tengo poca fe o no tengo fe, ¿sí? No le creo a Dios, no es que crea en Dios, no le creo a Dios, que está la diferencia, seguramente mi vida va a ser estéril. Va a ser estéril. ¿Por qué? Porque mi fe, ustedes saben que la fe es el ingrediente principal en el reino de Dios. Con la fe me puedo acercar a Dios, con una fe desarrollada y pura y auténtica, me acerco a Dios, le creo a Dios, le obedezco a Dios. Pero como una fe débil, sigo siendo una cristiana pequeña, que me alcanza la fe para hacer la oración de fe, pero no creció, se truncó, se estancó.
Y esa es la invitación que hoy les decía, la invitación de Dios es que mi fe tiene que crecer. Y cuando mi fe crece, ya tengo ojos de conquista. Conquisto primero mi propia vida. Conquisto mi trabajo, conquisto mi familia, conquisto. Y eso es lo que tenía Josué y Caleb, ojos de conquistador, pensamiento de conquistador. ¿Pero por qué? Porque su fe era fortalecida. Su fe era fortalecida. Amén. Las consecuencias de la desobediencia. Vamos a estar leyendo en el capítulo 14 de Números. Ahora, el pueblo de Israel fue confrontado con dos relatos diferentes, ¿sí? Uno que era cargado de ¿qué? De fe, de esperanza, y otro cargado de ¿qué? De desesperanza. Pero tengo que aclarar que acá el corazón del pueblo, de la gran mayoría del pueblo, el corazón, el espíritu, era parecido a los 10 espías, ¿sí? Así que eran más los que tenían una fe débil que los que tenían una fe fuerte en el Dios Todopoderoso. 14, del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Así que imagínense, miles y miles llorando. Y se quejaron, la queja, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No será mejor que volvamos a Egipto? ¿Qué transmitieron? ¿Y qué aceptaron ellos? ¿Y qué aceptaron? Palabras ¿de qué? De derrota. Un 10. De derrota, de desaliento, de temor. ¿Es eso mismo que ellos sintieron o cómo vieron el problema en circunstancia? Fue lo que transmitieron. ¿Viste? Porque lo que no tengo no lo puedo transmitir. Eso es lo que transmitieron. Y el pueblo que tenía una fe débil fue escuchando, sus pensamientos iban a 1000, su corazón bombeaba, el terror, empezaron a pensar en esto, en otro, dijeron: no, basta, no podemos soportar más, volvámonos a Egipto. Mejor era allá, que éramos esclavos, que no teníamos derecho, ni libertad para nada, estábamos mejor que frente, ¿no es cierto?, a este gran desafío de fe. Ahora, activaron las emociones, no activaron la fe, activaron las emociones. Por eso, ¿se acuerdan las palabras que decían? El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, la ciudad es muy grande. ¿Se acuerdan todo lo que transmitían ellos? Bueno, ministraron el corazón del resto del pueblo y pudieron transmitirle todo ese temor y ese desaliento. Pero también, ¿saben qué generaron? Ese relato lleno de incredulidad, lleno de falta de fe, que también así eran ellos, transmitieron también rebelión. ¿Y qué es la rebelión? ¿Sabemos todo lo que es rebelión? Vamos a nivelar. La rebelión es hacer todo lo contrario. En este contexto bíblico era hacer lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Dios le decía: bueno, el pueblo de Israel, acá le presento la tierra, vayan, tómenla. Pero como había rebeldía primero en su corazón, y lo que vieron no le convenció a ellos, y no le gustó porque lo medían en su propia naturaleza, en su poderío natural, y no en el poderío de Dios, así lo medían, dijeron: así no son las cosas, lo voy a hacer a mi forma. El rebelde, en este caso del pueblo, de los 10 espías y de parte del pueblo, iban a hacer lo contrario a lo que Dios le mandaba. Y, por ejemplo, ahora Dios me dice: bueno, perdona, ¿sí? Leo en la Biblia, perdón. Y yo digo: no, porque esto, porque el otro se lo merece, ¿viste? Así actúa
actuaría yo si fuese con este espíritu de rebeldía? Y es un tema que acá, por ejemplo, en el 14 dice, y se quejaron contra Moisés. Cuando yo no quiero hacer lo que Dios me dice, empiezo a quejarme, empiezo a poner todas las excusas y el panorama, ¿no es cierto?, que yo necesito ver y convencerme a mí misma porque no me está gustando la confrontación o no me está gustando el desafío. Y cuando hoy hablábamos de las pruebas, ¿saben lo que tendrían que haber hecho ellos? ¿Cómo tendría que haber cambiado un poco la situación? Ellos decir, bueno, Señor, está bien, es un gran desafío ir y buscar a la tierra prometida. Es un gran desafío. Vemos gigantes, vemos esto. Pero Señor, tendrían que haber recordado en este momento, vos dijiste que esa tierra era de nosotros. Vos nos diste la promesa de que ibas adelante de nosotros como poderoso gigante, sacando a los moradores de la tierra que es nuestra. ¿Y esto habría pasado? Pregunto. ¿Habría pasado la rebeldía? ¿Habría pasado todo este temor, ese desaliento? No, no hubiese pasado. Pero la consecuencia de esa falta de fe y de la incredulidad no solamente envenenaron, abortaron los planes de Dios, trazaron planes sobre los planes de Dios. El plan de Dios era muy derecho, muy claro, pero ellos trazaron planes sobre los planes de Dios. Y ocurrió todo este problema. 14:4 dice, leo un poquito el 3. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. ¿Viste? Empezaron a tomar malas decisiones equivocadas, deciden elegir un líder, no el líder que había puesto Dios, sino otro líder. Dijeron no, organizaron todo para la vuelta a Egipto. ¡Ay, guau! Y tenían adelante la tierra prometida. La falta de fe del pueblo de Israel, por esa falta de fe, la desesperanza lo alcanzó. El desafío para ellos era tan grande, que no lo pudieron resistir y quisieron volver atrás, a la esclavitud. Ahora, fíjense en esto. A todo el pueblo, Dios lo estaba invitando ¿a qué? A caminar, ¿en qué? ¿En qué? En fe. Caminar a otro nivel de fe. A otro nivel de fe. Porque ellos vinieron pasando distintas pruebas, pero esta parecía la más grande. Y su falta de fe rechazaron esa invitación de parte de Dios de caminar en fe. La rechazaron. Ahora, pensemos esto, qué gran responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De que nuestra fe, miren, si por un instante podemos hacer esto, podemos sacar la fe que está alojada en nuestro ser interior y la podemos mirar, ¿viste? Con una mirada objetiva, no subjetiva. Y decir, mira, le falta esto, le falta esto, le falta esto, y poder acomodar y ponerle, completar toda la fe para que presentarse al Señor y decir, bueno Señor, esta fe te agrada, acepta tu presencia, es la fe que vos hayas pensado que yo tenía que tener para poder acercarme, vivir una vida con vos diferente a lo que estoy viviendo, que la fe sea tan fuerte en mí que yo pueda mover montañas, como dice la Escritura. Pero mover mis montañas no me refiero a lo físico, sino a las montañas de tu situación, de tu problema. Con la fe se mueve, con esa fe se mueve. Ahora, la pregunta, ¿cómo puede crecer mi fe? ¿Cómo puede crecer mi fe? Le hago una pregunta. ¿Le gustaría tener una fe madura, fuerte y fortalecida? Les pregunto. Amén. Bueno, ¿a todos les gustaría? Amén. A mí también. A mí también. Y esa es nuestra responsabilidad. Y como dije hoy, todos tenemos una cuota de fe, ¿sí o no? Por eso estamos acá. Ahora, esa cuota de fe la tengo que seguir desarrollando y madurando.
¿Esa de quién es nuestra responsabilidad? ¿De Dios o mía? Jesús es el autor y el consumador de la fe, pero es responsabilidad del cristiano, ¿sí?, todos los días hacer crecer mi fe. Esta fe que hoy tenemos me alcanza, y vamos al principio, vamos a hacer unos pasos para poder entender y que podemos analizar todos juntos qué es mi parte, qué me está faltando. Así que lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy pecadora, ¿no es cierto?, y que Jesucristo es mi Salvador. Entonces, esa oración de fe que siempre estamos diciendo, bueno, Señor Jesús, vení a mi corazón, ¿viste?, reconozco que soy pecadora, y ahí, ¿qué hacemos? Le entregamos nuestra vida a Dios. Ahí es el primer paso de la fe. Y el segundo paso es tener una relación íntima. Bueno, a ver, hicimos ese primer paso de recibir a Jesús en su corazón, y ahora vamos a hacer la oración. Ahora la vamos a hacer, porque ahí, a lo mejor la persona que no lo hizo, ahí es el comienzo de vivir una vida en fe con el Señor. Lo segundo es tener una relación íntima y espiritual con Dios a través de la oración. A través de la oración. La oración fortalece mi fe. Así que imagínense en esto. Voy a la presencia del Señor, aparto un tiempo en mi casa, ¿no es cierto?, y voy a la presencia del Señor y empiezo a orar, empiezo a hablar con Él. ¿Saben con quién estamos hablando? Con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios justo y un Dios que anhela esa comunión íntima espiritual con nosotros. Anhela, le encanta. Entonces, yo antes, cuando estaba madurando, quería que era un monólogo. Iba, le decía todo lo que quería a Dios, y después, ¿qué hacía? Me iba. Hasta que aprendí que era un diálogo. Que Él me habla y yo respondo. Que yo hablo y Él me responde. Y Dios responde a través de la palabra, en la circunstancia, en voz audible, a los pensamientos. Es multifacético, es creativo. Habla de distintas formas. Si no escucho de una, tiene el plan B y el plan C para hablarme. Tiene así. Entonces, en esa relación donde yo hablo y el Señor me responde, te pregunto, ¿no fortaleció eso mi fe? ¿No me salió diciendo, tengo el rema, tengo un problema? Señor, mira, tengo un problema. ¿Qué me decís? ¿Qué querés que haga? Esa es la pregunta para que mi fe empiece a madurar. ¿Qué querés que haga? Hablame. Necesito que vos me digas qué tengo que hacer. Y entonces Dios, que le encanta eso, dice esto. Pero puede ser que nunca se lo pregunte. Pero si yo se lo pregunto, eso va a fortalecer mi fe. Salgo de su presencia y hago lo que Él me dice. Y yo después veo los resultados o me convierto en una observadora del poder de Dios. ¿Y eso qué hizo? Fortaleció mi fe. Lo tercero, la escritura. Yo antes, ¿qué hacía? Leía. Después me fueron enseñando y ¿qué hacía? Bueno, tenía unos versículos, leía, lo pensaba, lo meditaba, lo aceptaba y lo obedecía. Porque yo puedo leer y más, sí leí la Biblia, nadie puede decir que no. Pero eso no es a la forma que Dios quiere para poder ser más maduro, para fortalecer mi fe o para crecer en la fe. Tengo que meditar y tengo que aceptar la palabra, me guste o no me guste. Porque si no, ¿viste?, estaría en ese espíritu de decir, bueno, algunas cosas hago y otras cosas no hago. Entonces, cuando esa palabra leída, meditada, pensada, aceptada y practicada, eso hace que mi fe cada vez sea más fuerte. ¿Sí? Esa fe se empieza a fortalecer en la palabra. ¿Y saben qué? A ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes en una situación muy difícil, el Espíritu Santo, porque acá el que está obrando es el Espíritu Santo, que toda palabra leída y aceptada y obedecida, Él me la hace recordar? ¿Y quién? Muchos de ustedes, levanten su mano. ¿Cuántos en situaciones difíciles el Espíritu Santo les recordó una palabra y la practicaron? Amén. Amén, amén, amén. Así es. Esa es la forma.
Esa es la forma. Hay una convicción que no es de mis emociones, que no es de Satanás, sino es del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que, dice que la palabra viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Esta es la palabra, con mayúsculas, de Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para que lo sirvamos, para que lo amemos, para que lo obedezcamos. Y todo en palabra incorporada, eso va a ¿qué? Aumentar mi fe. También la otra cosa para fortalecer mi fe en Dios es la práctica de la fe en cada situación diaria. ¿Viste? En lo poquito, en lo mediano y en lo grande. La palabra hay que practicarla. La fe es una práctica. ¿Viste? Estamos frente a una situación y yo ya sé. ¿Qué es una prueba? Paréntesis. ¿Qué es una prueba? Es una situación que se salió de la normalidad, de la seriedad que venía. Esa es una prueba. Entonces, pequeña, mediana, grande, yo ahí tengo que practicar la fe. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a la presencia, leer la palabra. ¿Viste? Entonces el Señor, ¿qué quiere evitar con todo esto? Que siga siendo independiente, que me maneje por las emociones, que me maneje sin fe. El Señor nos diseñó para ser como Jesucristo. Así que yo tengo que ser como Jesucristo, llegar a la estatura de Jesucristo. ¿Sí? Y esto me lleva a ser como Él. ¿Qué caracterizaba a Jesucristo? La fe. La fe. La fe. Ahora, Josué y Caleb dieron un informe cargado de fe. Así que recorrieron la tierra, dijeron que era muy buena. ¿Se acuerdan todo ese relato? Que sus moradores estaban, había gigantes, pero para ellos no era ningún problema, la gente. Ellos también, como habíamos dicho, que sabían de las promesas y todo, pero ¿saben qué pasaba con Josué y qué pasaba con Caleb? Ellos crecieron con Dios. Ellos crecieron, conocieron, amaron y obedecieron a Dios. Y ese acercamiento que ellos estuvieron con Dios, que estuvieron cerca de Dios, cerca de su palabra, hizo que su vida sea transformada. Su vida sea transformada y cambiada. Así que todo lo que tenían, más ese crecimiento con Dios, hizo que su vida se transformara y se cambiara. Leo 14, del 7 al 9, dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová. No le temáis. No le temas. Un fuerte aplauso le damos al Señor, porque Él siempre nos dice esto. Aplausos, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque reconocemos que tu palabra, Señor, es verdadera. Padre, infunde esta fe en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así queremos ser. Así que su fe lo hizo continuar, pasaron la prueba y recibieron la bendición. Su fe los hizo continuar, pasaron la prueba y recibieron la bendición. Qué bueno que es Dios, ¿no es cierto? Cómo Él nos ayuda y nos ubica, a veces estamos medio desubicados, cómo nos ubica para el bien de nosotros, donde su nombre es glorificado, pero sus hijos son bendecidos también. Sus hijos son bendecidos. Así que hoy el Señor nos está invitando a caminar con Él a otro nivel de fe. ¿Aceptamos el desafío? Seguramente cuando hoy estamos haciendo la listita, algo me está faltando, porque la madurez espiritual depende, ¿no es cierto?, de mi entrega,
de mi rendición al Señor, de eso. Depende de mi decisión empezar a crecer y a fortalecer mi fe. Él la hace, pero yo tengo que tomar la iniciativa. Amén. Y hoy habíamos dicho que habíamos comenzado, ¿no es cierto?, a querer que crezca mi fe, que se fortalezca mi fe, y que el primer paso era aceptar a Jesucristo como mi Salvador. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Y yo no sé cómo has venido ahora, en este tiempo, hoy, a la casa del Señor. Puede ser que nunca has hecho esa oración de fe, tal vez no conocías a Dios o lo conocías de oído, o capaz que estabas apartado y hoy el Señor tomó tu vida y la trajo con lazo de amor, para que hoy puedas tener un encuentro personal con Él. Puede ser que estabas apartado, que estabas queriendo volver y hoy el Señor también te trajo para este tiempo, para que te reconcilies con Él. Así que, ¿qué les parece si empezamos por el principio? Vamos a hacer esta oración y la iglesia me ayuda. Vamos a hacerlo todos juntos, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir al Señor así: mira, dale plena autoridad al Espíritu Santo para que Él toque tu corazón. ¿Viste? No nos resistamos a esto. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos a tu presencia y te pedimos que perdones mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y gracias, Señor, por perdonarme. Te reconozco como mi Salvador personal. Te invito a vivir en mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir esta nueva vida tomado de tu mano, haciendo crecer mi fe y ayudándome en todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.